¿Qué tal, familia? Sean bienvenidos todos a una vez más a la transmisión en vivo de la Iglesia en Casa. Pónganse cómodos e inviten a todas sus familias para que estén conectados porque estamos a punto de escuchar una palabra de parte de Dios. Recuerda que están nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y WhatsApp, en donde puedes compartirnos tus experiencias, de dónde eres, cómo te llamas y lo que Dios te ha hablado en estas predicaciones. Es importante que si tienes alguna petición de oración, nos la hagas saber y nosotros te podemos ayudar, nosotros podemos estar intercediendo por ello, porque Dios tiene el control aún en cada situación. Es importante que en ese momento le subas volumen a esta transmisión, que la compartas y que estés dispuesto en tu corazón para escuchar lo que Dios tiene preparado para ti. Comenzamos. Soy, me rindo, me abraza tu amor, rendido estaba yo, mas tu gracia me alcanzó. Tu hijo soy, tuyo soy. Aunque yo me alejé, tú pensabas en mí. Brazos abiertos, tú estabas ahí, Cristo, tal como soy, me rindo, me abraza tu amor, rendido estaba yo, mas tu gracia me alcanzó. Tu hijo soy, tuyo soy. No hay vuelta atrás, te sigo, corro tu amor, rendido estaba yo, mas tu gracia me alcanzó. Tu hijo soy, tuyo soy. Tuyo soy, tuyo soy. Persigues mi alma, descanso en tu fidelidad. Me llamas a casa, ya nada nos separará. Tal como soy, me rindo, me abraza tu amor, rendido estoy yo, mas tu gracia me alcanzó. Hijo soy, yo soy. Cristo, no hay vuelta
mas tu gracia me alcanzó. Tu hijo soy, tuyo soy. Pues yo soy madre soltera, como lo acabo de mencionar, y me dedico a las ventas. Ahorita las ventas están muy bajas y con esta despensa pues me ayuda mucho. Bueno, pues yo quiero agradecerle el apoyo que me están dando, porque desde que empezó esto de la pandemia yo me quedé sin trabajo. Yo tengo 4 hijos, mi esposo está sin trabajo, pero la ayuda que me han estado brindando, la verdad, ha sido mucho apoyo. Amén. Yo más que nada le doy gracias a Dios por todo el apoyo. Sinceramente, yo también tengo 4 hijos. Me las veo bien duras. Pero me gané la emoción que desde que yo estoy aquí con ustedes, mi vida ha cambiado mucho y le agradezco mucho a Dios y a ustedes que nos ayudan con lo que pueden. Y la verdad les doy muchas gracias y estoy muy agradecida con Dios. Pues hoy, domingo 28 de junio del 2020, estamos repartiendo más despensas. Por eso queremos agradecerles y agradecerles sobre todo a Dios por la proveeduría. Dios te bendiga. Gracias. Gracias, Dios. Dios ha sido tan bueno con cada uno de nosotros. Aún en medio de crisis, Dios nos provee de una casa, de ropa, de comida. Y es tiempo que esa generosidad que Dios nos da a nosotros, también nosotros seamos generosos. Así que ahí donde estás, prepárate con tus diezmos, con tus ofrendas. Y en pantalla van a aparecer los números de cuenta para que tú puedas depositarla y también ver y hacer esa misma acción de la cual Dios nos da a nosotros. Vamos a orar para que sea Dios quien tome el control de nuestras finanzas. Ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a ponernos de acuerdo, alegremente y con gozo. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos provees aún en medio de crisis, aún en medio de tribulación. Tú estás con nosotros y no estamos desamparados, Señor. Tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor, y todo lo que tenemos te pertenece. Así que ahora en estos momentos disponemos a ser generosos y te suplicamos que veas con agrado nuestras ofrendas. Sea mucho o sea poco, Señor, lo damos de corazón. Y te suplicamos que tú nos proveas, Señor, que siempre seas nuestro sustentador y que también le des al más necesitado, Señor, a los que están en crisis, Señor, a los que no tienen, Padre. Ayúdanos y de ti dependemos, Señor. A ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos tipos de personas hay? ¿Te has puesto a pensar en eso? De acuerdo a cómo los ves,
Los sabemos guapos y los hay feos. Económicamente hablando, hay ricos y pobres. En cuanto a su estado civil, los hay solteros y los hay casados. En nacionalidad, de una nacionalidad u otra. Pero, ¿qué en cuanto a Dios? ¿Cómo nos ve? Ve solamente dos tipos de personas: los creyentes o los incrédulos. Los creyentes, sabios; los incrédulos, necios. Porque dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón: no existe Dios. Tienes que ser un necio para no creer en Dios. Porque la Biblia en el libro de Romanos dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas. De tal manera que el ser humano no tenemos excusa para decir que no existe Dios. Lo vemos en nuestro cuerpo, lo vemos en las estrellas, lo vemos en los microorganismos, lo vemos en las pequeñas flores, lo vemos en la Vía Láctea, lo vemos en las cosas macro y en las cosas micro. Creyentes, sabios; incrédulos, necios. Creyentes que temen al Señor y los necios que solamente confían en ellos mismos. ¿Qué es temer al Señor? La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 10 versículo 9 que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona creyente, una persona sabia, es aquella que quiere buscar la sabiduría de Dios, que le dice a Dios humildemente: Señor, yo no soy tan grande, ni tan fuerte, ni tan poderoso. Enséñame, ¿a qué me trajiste? ¿Por qué estoy aquí? Dame de tu sabiduría, de tu consejo, de tu amor. Dime las cosas que tengo que hacer. Y porque tú eres Dios y eres todopoderoso, eres omnisciente, todo lo puedes, todo lo sabes, todo lo ves, te temo. Eres el Dios que el universo cabe en la palma de su mano. Por eso tengo que tenerte temor. Es un temor reverencial, es un temor de respeto, es un temor de decir: tú eres Dios y yo soy tu criatura y puedo pasar a ser tu hijo. Esa es la persona creyente, sabia, que teme a Dios. ¿Sabes que es muy diferente el temor a Dios al miedo natural? El miedo que tiene el mundo. El mundo tiene miedo. Y el mundo que tiene miedo, ese miedo se le introdujo desde la caída. Vemos cómo la Biblia nos dice en Génesis 3:10 que le dijeron a Dios: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ese miedo que se originó por el pecado, su origen lo tiene en el pecado, es pecaminoso, es una de las armas que el diablo infunde en el mundo. El mundo tiene miedo. ¿Sabes que desde ese momento el miedo se fue arraigando en este mundo y en cada mente humana? Aún en el reino animal, los animales tienen miedo del ser humano, por eso nos huyen. El miedo fue profundizando sus raíces y extendiéndose en toda la humanidad. Y no lo podemos desarraigar con nuestras propias fuerzas. Tiene que venir un poder exterior, una ayuda externa para poder desarraigar ese miedo que tiene el ser humano. Contra esta arma que es el miedo, no podemos pelear con nuestras propias fuerzas. No hay en el ser humano ningún recurso inherente a él mismo para hacer frente a este miedo que se originó por el pecado y la rebeldía. Contra esa arma necesitamos ayuda de Dios, pues el arma del miedo produce en nosotros no solamente zozobra, no solamente inestabilidad, nos da inseguridad, causa depresión, angustia, horror, ansiedad, desesperación, agonía, remordimiento, pensamientos suicidas, enfermedades, tristeza, abatimiento
y nos produce hasta la muerte. Sabes que con esta arma, que es el miedo, puede afectar nuestro sistema inmunológico, puede afectar nuestro sistema nervioso, que es el centro de equilibrio de nuestro organismo. El cerebro queda dañado y no percibe la realidad como tal, sino que está distorsionada y nos lleva a otra dimensión diferente a la realidad. La gente tiene miedo. La gente o tiene temor a Dios o tiene miedo de todo lo demás. Tiene miedo al fracaso laboral, al fracaso sentimental, al fracaso social o al rechazo social. Tienen miedo a enfermarse, al dolor físico, a la muerte. Tienen miedo a lo desconocido, tienen miedo a la oscuridad, a los animales, tienen miedo a los poderes ocultos, tienen miedo al ridículo, a la censura, al castigo, tienen miedo al futuro, tienen miedo al pasado, tienen miedo de morir, algunos tienen miedo de vivir, tienen miedo a la agresión, a la soledad, tienen miedo a la vejez. Los sentimientos y las emociones que provocan el miedo nos trastornan y liberan tóxicos fatales en nuestro cuerpo, como la adrenalina, el cortisol, que son drogas que afectan nuestro organismo. ¿Sabes que el miedo produce más de 1400 reacciones químicas y libera más de 30 hormonas que afectan nuestro organismo? Adán y Eva tuvieron miedo y se escondieron. Se escondieron aún de Dios. Abraham tuvo miedo de que lo mataran y por eso echó mentiras en cuanto que Sara no era su esposa sino su hermana. Jacob tuvo miedo de su hermano de que lo matara y huyó. También Moisés tuvo miedo al enterarse que lo habían descubierto, que había matado a un egipcio y huyó. El rey Saúl y todo su ejército tuvo miedo de Goliat. Moisés tuvo miedo y se escapó de Egipto para después ser confrontado por Dios y ser utilizado como libertador. Los egipcios tuvieron miedo de los israelitas. Los israelitas tuvieron miedo de sus enemigos y de entrar a la tierra prometida. Los marineros que iban en el barco con Jesús tuvieron miedo cuando lo vieron caminar y tuvieron miedo cuando se levantó la tormenta y tuvieron miedo cuando pasaron al otro lado y se toparon con el endemoniado gadareno, y luego tuvieron miedo cuando agarraron a Jesús y tuvieron temor de que los agarraran también a ellos y los mataran. Los marineros que iban en el barco con Jonás tuvieron miedo de la tormenta y lo echaron al agua. ¿Sabes que Pedro también tuvo miedo cuando se hundía en el mar? ¿Y tú de qué tienes miedo? ¿Tienes miedo de no casarte? ¿Tienes miedo de divorciarte? ¿Tienes miedo de una infidelidad? ¿Tienes miedo de enfermarte o de morir? ¿Tienes miedo de dónde trabajar o que te corran del trabajo? ¿Tienes miedo de hacer el ridículo con alguien y por eso no le hablas? ¿O tienes miedo de no hablarle y por eso lo estás acosando? ¿De qué tienes miedo tú? Hoy yo quiero hablarte de que o vas a tener el miedo del mundo, de todas estas fobias, o vas a tener el temor al Señor y vas a quitar todos los miedos, porque al temerle a Dios, al quererlo agradarle, al quererle servirle, entonces Él te va a dar la sabiduría para tomar las buenas decisiones y quitar de ti todo temor. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Deuteronomio 10, 12, dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Número 1, sino que temas a Jehová tu Dios. Ahí está el temor al Señor. Que andes en todos sus caminos, que seas verídico, que lo ames, que sea de corazón, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma.
Estas 4 cosas pide el Señor de ti. Y en la primera es el temor a Él, que quieras agradarlo y recibir de su sabiduría que viene de lo alto cuando le temes al Señor y le quieres agradar, lo quieres reverenciar. ¿Sabes que para poder quitar ese miedo, Dios utilizó conquistadores? Y en el Antiguo Testamento es una figura de el nuevo conquistador que iba a ser Cristo en el Nuevo Testamento. Vemos a Josué, y acompáñame a Josué 24:14. Y en Josué 24:14 es el discurso de despedida de Josué. Y Josué, ya que se está despidiendo del pueblo, reúne a todo el pueblo, a los ancianos, a los príncipes, a los hombres, las mujeres, los niños. Les empieza a recordar la historia de cómo es que llegaron a la tierra prometida. Y les empieza a decir desde el capítulo 24 cómo sacó a Taré, que era el papá de Abraham, cómo llamó a Abraham y lo sacó de su tierra y de su parentela a la tierra que Dios le iba a mostrar. ¿Y por qué lo sacó? Porque Taré y toda su familia y todo ese pueblo que estaba ahí en Ur de los Caldeos servían a otros dioses y lo estaban contaminando el corazón de Abraham. Por eso lo tuvo que sacar, para empezarle a dar una nueva credibilidad, una nueva fe, un nuevo camino. Y les empieza a decir cómo a Abraham le dio un hijo que fue Isaac, y a Isaac le dio un hijo que fue Jacob, y de ahí salieron las 12 tribus de Israel, y cómo ellos se metieron a Egipto y quedaron en esclavitud, y después mandó a un Moisés que fue el libertador para que lo sacara, y anduvieron en camino a la tierra prometida. Y cuando fueron incrédulos y no le creyeron a Dios y se volvieron al desierto, después cómo los sustentó con maná, la comida, los protegió, los ayudó, y después los metió a través de Josué a la tierra prometida y pudieron vencer a todos sus enemigos. Y Josué les está recordando lo bueno que fue Dios con ellos, como lo ha sido contigo. De cuántas cosas te ha librado Dios, y tú lo sabes. Te ha librado de morir, te ha librado de enfermarte, te dio un buen cónyuge, unos buenos hijos, hasta te dio una buena suegra, ¿sí o no? Porque si la amas, si amas a tu suegra, te quejas de ella, pero es buena. Y a lo mejor tú dices: pastor, mi suegra es buena cuando está dormida. No, es buena si la quieres. Dios ha sido bueno contigo. Y así como Josué le recuerda todo lo bueno que ha sido Dios y misericordioso. Y después les dice en el versículo 14, Josué 24:14, ahora pues, teman a Jehová y sírvale con integridad y en verdad. Y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan a Jehová, a Dios. Y después sigue diciendo, y si no quieren servir a Dios, ustedes tienen que decidirse: o servir a los dioses que servían en Egipto, al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, de los pueblos paganos, o a Dios. ¿A quién van a servir? Y Josué se quedó callado por un rato, y al ver la incertidumbre, que estaban titubeando, a pesar de que Dios les había mostrado su poder y su bondad y misericordia, él dijo: yo no sé ustedes, pero por lo pronto, en cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor. Esa es la decisión que yo sí puedo tomar. Yo no sé si el vecino o un pariente va a servir al Dios y único Dios verdadero. Yo no lo sé. Pero en cuanto yo y mi casa serviremos al Señor. Y en el momento en que les hace tomar una decisión, el pueblo le dice a Josué: vamos a servir a Jehová. A Él serviremos, solamente a Él. Y entonces Josué dice: bueno, pero lo vamos a hacer con hechos. Si realmente quieren servir al Señor, quiten todos los dioses ajenos. Quita todo Dios de tu corazón. Quita el dinero si es tu Dios.
Quita el trabajo si es tu Dios. Quita las parrandas si son tu Dios. Quita la mundanalidad si es tu Dios. Quita el orgullo si es tu Dios. Quita todos esos dioses que están impidiendo que pongas al único Dios verdadero encima de todos. Quita tu cónyuge, tus hijos, si ellos los has puesto como Dios. Quita el miedo si lo has puesto como Dios. Y pon al Dios único y verdadero que hizo los cielos y la tierra y que te hizo a ti y a mí. Y entonces que Josué con todo el pueblo hizo pacto y agarró una piedra como esta y dijo: esta piedra va a ser de testigo entre nosotros y Dios de que le serviremos. De tal manera que cada vez que vieran esa piedra se acordaran del pacto. Tú puedes hacer un pacto con Dios y poner algo de testigo, una piedra, un escrito, decirle a Dios: Señor, cada vez que vea tal objeto me voy a acordar que hice un pacto contigo eterno. Como este anillo. Este anillo es un recordatorio del pacto que hice con mi esposa hace 30 años, en el que le prometí estar con ella en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y la adversidad, en la bendición y en la aflicción, hasta que Dios nos llame a su presencia. No nada más en la salud, eso es muy fácil. No nada más en las buenas, sino precisamente también en las malas, cuando nos necesita nuestro cónyuge. No nada más cuando tenemos pelo, sino cuando ya no lo tengamos. No nada más cuando estamos fuertes y guapos, sino cuando ya no lo estemos. Ahí es cuando necesitamos acordarnos de este pacto. Por eso siempre lo traemos. ¿Sabes que algo que vemos que es el libertador en el Antiguo Testamento, que es Josué, que les recomienda tener el temor a Dios? Viene Jesús en el Nuevo Testamento, es el nuevo libertador del Nuevo Testamento y es el único Señor y Salvador del mundo. Y en Mateo 10:28, acompáñame a Mateo 10:28, dice Jesús, hablando de que va a haber persecución y va a haber enfermedades y plagas, y que cuando haya persecución, que no temamos, porque el Espíritu Santo nos va a decir qué tenemos que hablar. Y todas esas cosas adversas de los últimos tiempos, llega el clímax del consejo de Jesús y dice en Mateo 10:28, y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Cuando tú tienes el temor al Señor, no le vas a temer a ninguna persona que te quiera ni vengarse de ti, ni matarte, a ningún virus, a ninguna enfermedad. No vas a tener el miedo de que te corran o de que no te cases. Vas a tener el temor al Señor, que es el principio de la sabiduría, y Él es el que te va a dar la inteligencia, la sabiduría para la toma de decisiones diarias. Él es el que te va a guiar. ¿Sabes que eso nos proporciona una estabilidad? Jesús supo y nos recomendó que lo principal que debemos de tener es el temor al Señor. No solamente Jesús lo supo y nos lo recomendó, también Pedro lo dijo en Primera de Pedro 1:17. Acompáñame a Primera de Pedro 1:17. Dice así, hablando Pedro: y si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Si realmente le quieres llamar a Dios Padre, dice Pedro, entonces todo el tiempo en que vayas a pasar por esta tierra, porque somos peregrinos y extranjeros, condúzcanse en el temor al Señor. Y ahí vas a demostrar con hechos, con testimonio, que realmente Dios es tu Padre, porque tienes el temor al Señor. Y nos vuelve a recordar y nos dice, porque
sabiendo que fuimos rescatados de nuestra inútil manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Y fuimos rescatados no con piedras preciosas, ni con oro, ni con dinero, sino fuimos rescatados con la sangre de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y si fuimos rescatados de esa manera inútil de vivir del mundo, en donde teníamos miedo de todo, entonces ese miedo al mundo y a las cosas, hazlas a un lado. Y mejor, ten el temor al Señor, de quererlo agradar, y Él te va a dirigir. Mira lo que dice también Pedro en Primera de Pedro 2:17. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Teman a Dios, dice Pedro. El rey más sabio, Salomón, al final de todo el discurso del libro de Eclesiastés, dijo: este es el resumen de todo lo vivido, de todo lo que viví. Salomón dijo: Dios me permitió ser el hombre más sabio, tener riquezas, mujeres, poder, trabajo, amigos, parrandas, excesos, bienes, trabajo. Pero este es el resumen de todo: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Así de fácil. Y muchos han de decir: bueno, ¿y qué con eso? ¿Qué pasa si le temo a Dios? ¿Qué beneficios me trae? ¿Qué gano? Hay mucha gente muy práctica, muy objetiva, y Dios responde a ese tipo de personas también, porque Dios es objetivo, es práctico, es real, es verídico. Por lo mucho que nos ama y porque nos puso en un mundo material, quiere que nosotros podamos comprobar con hechos cuando le hacemos caso a Él, y en este caso en el temor a Dios. ¿Qué pasa qué beneficios tenemos cuando tenemos el temor al Señor? ¿Hacemos bien? Lo que hacemos lo hacemos bien. Mira lo que dice Primera de Samuel 12:14. Primera de Samuel 12:14. Dice así: si temieras a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz y no fueras rebeldes a las palabras de Jehová, y si tanto ustedes como el rey que reina sobre ustedes sirven a Jehová vuestro Dios, harán bien. Si hacen eso, si tienen el temor a Dios, dice Dios, hacen bien. Más les vale, en pocas palabras, más les vale. Van a hacer bien. Lo que están haciendo es lo correcto, el tener el temor a Dios. Otro beneficio es que Dios va a ser el que te va a dirigir. Imagínate si es Dios el que te dirige en la toma de decisiones diarias de tu vida. Mira lo que dice el Salmo 25:12. Salmo 25:12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Te gustaría ser dirigido por Dios? ¿Qué estudiar? ¿Dónde trabajar? ¿Con quién casarte? ¿Cómo vivir? ¿Qué hacer? ¿Cómo tener un buen matrimonio? ¿Cómo tener unos buenos hijos? ¿Cómo ser un buen amigo? ¿Cómo ser un buen trabajador? ¿Cómo ser un buen empleado? ¿Cómo ser un buen jefe? ¿Cómo ser un buen cónyuge? ¿Te gustaría? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. A ver, otro beneficio, pastor, ya me está gustando el temer a Dios. Bueno, otro beneficio es que Dios tendrá bondad de ti. Salmo 31:19. Salmo 31:19 dice así: cuán grande es tu bondad que has guardado. ¿Para quiénes? Para los que te temen,
Fíjate que Dios guarda una bondad extrema para los que le temen a Él. Que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. El tener el temor al Señor, ese es en el esperar en Él. No es apresurarse en nuestras propias decisiones, sino porque queremos ser guiados por Dios. Decimos, antes de tomar una decisión, Señor, dime qué es lo que tengo que hacer. Dime, ¿es con ella con la que me tengo que casar? ¿Es este trabajo el que tengo que tomar? Señor, en estos momentos de incertidumbre, ¿qué tengo que hacer? ¿Me tengo que guardar? ¿Tengo que salir? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Qué es lo que tengo que pensar para poder sentir correctamente y actuar con sabiduría? Para los que tememos al Señor, viene la bondad extrema de Dios. Y si quieres otro beneficio, alguien dice, ¿qué más, pastor? ¿Qué más? Si le temo a Dios, te podrá enumerar muchos. Pero otro más está en Lucas 1:50, que Dios va a tener misericordia de ti. Y mira que necesitamos misericordia. La misericordia significa que nos paguen diferente a cómo actuamos. Imagínate si Dios nos pagara conforme a nosotros actuamos, nos iría muy mal. Necesitamos misericordia porque constantemente nos estamos equivocando y pecando. Y ahí viene el arrepentimiento y Dios nos perdona y nos da de su misericordia. En Lucas 1:50 dice la palabra, y su misericordia es de generación en generación. ¿A quiénes? A los que le temen. La misericordia de Dios se va de generación a generación a generación a los que le temen, a los que guardan sus caminos, a los que aman a Dios y le sirven. Todo eso es en el paquete cuando nosotros queremos encontrar inteligencia, como dice el libro de Proverbios. La sabiduría es el temor al Señor y la inteligencia es el conocimiento de Él. Sabes que todos estos beneficios vienen y probablemente tú que me estás escuchando dices, pastor, ¿y si yo no había andado buscando el temor a Dios antes? O si en este momento no busqué el temor a Dios, pero quiero buscar el temor a Dios, ¿qué tengo que hacer? Número 1, arrepentirte, cambiar de forma de pensar y decir, a partir de hoy quiero buscar el temor a Dios. Quiero encontrar la sabiduría que viene de lo alto de tu palabra, Señor. Y ahí das el primer paso correcto para que sea Dios el que te dirija, que te bendiga, que te proteja, que te cuide, que hagas el bien, que estés bien, que tomes los caminos correctos, que puedas pensar correctamente. ¿Sabes qué hago para buscar ese temor al Señor? Proverbios 1:33 nos da esta respuesta. Dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. El libro de Proverbios que estuvimos leyendo esta semana, nuestro devocional, es tan impresionantemente amoroso porque empieza a hablar Dios de manera cariñosa de un padre a un hijo y nos da a entender que el libro de Proverbios nos va a dar sabiduría, doctrina, razones prudentes, prudencia, juicio, inteligencia, cordura, que busquemos todo eso, que busquemos al Dios que hizo todo eso. Y si lo hacemos, adquirimos el temor a Dios. El quitarnos de nuestras vanidades y de nuestros orgullos falsos y decir, yo no puedo confiar en mis decisiones humanas, personales, naturales. Necesito en esta vida, porque Dios me trajo, necesito preguntarle al que me trajo, al que me hizo, ¿qué tengo que hacer?
Quiero buscarlo, quiero entenderlo, quiero amarlo, quiero servirle, quiero formar parte de su plan. No me voy a estar comiendo las uñas en este momento. No voy a empezar a acarrear más temores y temor al novio y temor al contagio y temor al dinero y temor a quedarme pobre y temor a morirme y temor a vivir. La vida es maravillosa. Hay muchas personas que nacen pero nunca viven porque tuvieron temores. Y para poder vivir y funcionar correctamente, alegremente, tengo que buscar la sabiduría que viene de Dios, el temor a Dios. Y Él nos da advertencias en cuanto a tener sabiduría. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Escúchame, joven, tú que me estás escuchando. No va a haber nadie en esta tierra que te quiera amar tanto y direccionar como tus padres. Escúchalos. Por eso dice, resiste la tentación. Escoge con quién juntarte. Porque cuando te juntas con personas impías, que tienen malos pensamientos, que no aman a Dios, lógicamente, si no aman a Dios, ¿tú crees que van a poder amar a alguien? Si no aman al que los hizo y que los mantiene vivos, no van a actuar correctamente. Y si tú quieres aconsejarte por ellos, te va a ir mal, como dice la palabra. Vas a caer en tentación. El pecado te va a destruir, dice en Proverbios 1. Y nos muestra que Dios se ve a través de la naturaleza. Y que no nos esperemos mucho para poder rendirnos a su temor, a quererlo conocer y obedecer. A través del arrepentimiento, dice Proverbios 1:23, vuélvanse a mi reprensión. ¿Sabes qué termina este proverbio? Capítulo 1, dice el versículo 31, que si no le hacemos caso, si no lo buscamos, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, dice Dios, escúchame bien, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo y sin temor del mal. Protección, paz, seguridad, vida plena. Todo eso viene por el temor al Señor. El temor al Señor nos dice aquí la palabra en el libro de Proverbios que nos da esperanza y nos da vida, nos da seguridad, el querernos dirigir por Dios. Muchachos, el mundo está patas para arriba. El mundo está de cabeza. Cada quien opina de su propia decisión, no de la decisión y de los consejos de Dios. El mundo está metiéndonos temores mal infundados, mal dirigidos, con bases incorrectas. La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hoy más que nunca tenemos que buscar a Dios, tenemos que temer a Dios, reverenciarlo, honrarlo y dejar que sus palabras sean de sabiduría en nuestras vidas, sean de consuelo, de benignidad, de esperanza, de fe. Eso es lo que necesitamos en estos tiempos. Hay dos tipos de personas en esta vida: los sabios, los que temen al Señor, y los necios, los que solamente creen en ellos mismos y al final de sus días les va mal. ¿Cuál de ellos eres tú? Mira, vamos a refrescar.
puedes dar el dinero para comprarme algo? Está bien. Mira, toma esto y cómprate lo que tú quieras. Para que no me moleste. Te tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres que te diga primero? ¿Está bien? Escogiste la primera, la buena. La buena noticia es que Jesús viene muy pronto. Jesús viene muy pronto por su iglesia, por todas las personas que han confiado en Él como su Señor y Salvador, que se arrepintieron de sus pecados y que pusieron todos sus pecados en la cruz y fueron lavados con la sangre de Jesús. Y la mala noticia es que Jesús viene muy pronto. Y si tú dices, pastor, ¿cómo puedo cambiar la mala noticia en buena? El antídoto, la vacuna. Así como ahorita todo el mundo está queriendo malamente esperar la vacuna. La vacuna, esta sí es efectiva, es el evangelio. Y el evangelio son buenas noticias. El evangelio es que el pecado original nos separó de Dios, puso una barrera por nuestros pecados y por eso Jesús fue mandado por el Padre a esta tierra. A través de la cruz romper esa barrera de pecado que nos separaba de Dios. Y con su sangre, en el momento en que nos arrepentimos de corazón y lo confesamos como nuestro único Señor y Salvador y nos convertimos a su camino, en ese momento esta vacuna que es el evangelio surte efecto. Borra nuestros pecados, escribe nuestro nombre en el libro de la vida, nos da seguridad, paz, nos da guianza, nos da la tranquilidad y la paz que sobrepasa todo entendimiento porque nos reconciliamos con Dios a través de Jesús y nos quita el miedo a morir y todos los miedos que el mundo nos metió por el pecado. Si hoy tú quieres esta vacuna, el evangelio, el reconocer que Jesús es el Salvador del mundo, el único Salvador, el único que murió por tus pecados, te guío en una oración. Cierra tus ojos y de todo corazón, desde el fondo, repite conmigo: Señor, gracias. Gracias porque hoy me abriste los ojos, no solamente físicos, sino espirituales. Y pude oír lo que tantas veces me habían dicho, pero ahora lo entiendo y lo creo. Que soy un pecador. Que por eso Jesús vino a morir por mis pecados. Que allí en la cruz pagó por todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Y hoy me arrepiento. Hoy quiero quitar todo mi orgullo, toda mi soberbia. Y quiero reconocer que Jesús murió por mis pecados y 3 días después de muerto resucitó y está vivo. Señor, perdóname porque no te tenía el temor. Porque tenía temor a otras cosas menos a ti. Señor, perdóname porque cometí tantos hechos abominables, tantos pecados. Hoy yo me arrepiento de todo corazón. Y te pido porque estás vivo, que me perdones y entres a mi corazón y me salves y me dirijas en tu temor, en querer escuchar tus palabras, en querer ser humildes y ser obediente, el querer amarte y servirte con todo mi corazón. Señor, cámbiame, te necesito, ayúdame, vacúname contra el pecado.
y hazme una persona diferente. Tu palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y gracias, Señor, porque hoy puedo decir que soy salvo, soy tu hijo y soy perdonado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Felicidades. La mejor vacuna para estos tiempos es lo que acabas de hacer. Reconocer, ahora sí por fin, que Jesús es el Señor y que Él resucitó para mostrarnos que es Dios encarnado que vino a liberarnos del pecado y a darnos un nuevo reino, el reino de los cielos. Ahora sí, para ti solamente hay una buena noticia. Jesús viene muy pronto. Ha sido impresionante lo que Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros, pero es esencial que tú y yo pongamos en práctica cada una de las palabras que Dios ha depositado en nuestro corazón. Si es la primera vez que te conectaste o hiciste la oración de fe, ponte en contacto con nosotros. Queremos felicitarte, queremos saludarte y queremos darte la bienvenida a esta tu iglesia. No olvides escuchar una vez más en nuestras transmisiones de predicación todos los miércoles y domingos. Dios te bendiga.